Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors y bienvenidos a una nueva lección del curso de Relatividad General en 20 minutos que estoy subiendo a mi canal, que a veces son 30 minutos. Pero bueno, intento restringir cada lección a unos 20 minutos para que no sea muy pesada. Y esta es otra de las lecciones muy importantes. Como veis, en las últimas lecciones estamos yendo muy despacio y estamos introduciendo conceptos fundamentales para poder entender y desarrollar la relatividad general de Einstein. En esta lección vamos a hablar sobre la derivada covariante, que estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas. Para aquellos de vosotros que seáis nuevos en este canal, os invito a suscribiros y de esta manera recibiréis notificaciones cada vez que suba una nueva lección de este curso y de otros cursos en física moderna. Antes de continuar, sí que es cierto que es importante haber visualizado las lecciones anteriores que podéis encontrar en el curso de relatividad general que estoy subiendo más o menos una vez a la semana, cada lección. Os voy a dejar un enlace al final de esta clase para que podáis acceder y encontrar las lecciones necesarias para poder entender esta en particular. Como ya habíamos hablado en las lecciones anteriores, la primera ecuación primigenia de campo de Einstein, que adquiere una forma de este estilo, aquí pongo el tensor de energía y momento y el tensor métrico en sus formas contravariantes, pero da igual si las ponemos covariantes. Einstein comenzó con una ecuación de este estilo, diciendo que las dobles derivadas del tensor métrico, que el tensor métrico nos proporciona la estructura del espacio-tiempo y funciona en esta ecuación como un campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Como un campo de potencial gravitatorio. Bueno, pues esta ecuación es la ecuación de Newton generalizada a la energía y el momento, como ya hemos visto anteriormente, y bueno, pues lo igualó al inicio a dobles derivadas del tensor métrico. Bien, estas derivadas, como vamos a ver, funcionan bien en espacios sin curvatura, en espacios planos. Y funciona muy bien, como ya hemos hablado, en zonas localmente diferenciales dentro de un espacio, como por ejemplo la curvatura de la Tierra. Y al final tenemos que entender que las derivadas pues realmente nos hablan de desplazamientos, de pequeños cambios que están sucediendo pues en vectores, en posiciones, en velocidades y por lo tanto tenemos que pensar que las derivadas nos tienen que proporcionar información sobre cómo cambian las posiciones de las partículas en un espacio. En este caso, el espacio está formado por el campo gravitatorio. Entonces tenemos en cuenta que las derivadas realmente son pequeños desplazamientos de coordenadas. Vamos a estudiar, en un primer lugar, cómo se desplaza un vector o cómo se comporta un vector en un espacio plano. Es importante entender los vectores porque con los vectores vamos a hablar sobre posiciones y velocidades de partículas que vamos a aplicar a la teoría general de la relatividad. Y para simplificarlo, pues ponemos un espacio estándar euclídeo de 3 coordenadas, con la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Y como sabéis, nosotros podemos construir todo el espacio, todos los puntos del espacio, utilizando las bases vectoriales, que son, en este caso, una tríada de 3 vectores pequeñitos unitarios, uno de ellos orientado en la coordenada X y de valor 1, otro orientado en la coordenada Y y de valor 1 y otro orientado en la coordenada Z y de valor 1. En la teoría de la relatividad, en el marco de la relatividad, tendríamos que introducir también un vector unitario de tipo tiempo, pero para no complicarlo, porque es complicarlo de manera innecesaria, pues ponemos todo el rato los ejemplos de vectores unitarios que nos forman nuestras bases vectoriales en un espacio euclídeo. Entonces, podemos utilizar
estos tres vectores para combinarlos y generar cualquier tipo de vector que se mueve en nuestro espacio, como hemos visto en lecciones anteriores. Y podemos trasladar estas bases a cualquier zona del espacio y nos van a funcionar igual, porque estamos en un espacio euclídeo, es decir, en cada punto de nuestro espacio podemos dibujar, podemos plantar unas bases vectoriales, unos vectores unitarios con los que vamos a formar el espacio. Y para trabajar en este tipo de teorías es mejor utilizar vectores porque son estructuras matemáticamente invariantes y no coordenadas porque las coordenadas las podemos cambiar. Así que es mejor utilizar combinaciones de vectores base para poder generar espacios, como hemos visto ya también en el curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal. Muy bien. Como ya explicábamos en esos cursos y en lecciones anteriores, nosotros podemos construir un vector, por ejemplo, tenemos este vector con una flechita aquí, y escribirlo utilizando la notación tensorial de Einstein, donde es una contracción entre los componentes en cada una de las coordenadas, y los llamamos v con un superíndice mu, este es un índice contravariante, que va de 0 a 3, 0 para la coordenada tiempo, 1 para la coordenada, digamos, x, 2 para la y y 3 para la z, y cada componente está multiplicado por su correspondiente base vectorial como vector covariante. Pues, por ejemplo, este vector será una suma del componente en la coordenada x multiplicado el vector unitario x más el componente en la coordenada y multiplicado por el vector unitario y más el componente en la coordenada z multiplicado por el vector unitario z. Yo creo que esto ya lo tenéis superado. Pues muy bien, esta es la manera en la que matemáticamente representamos los vectores, como una contracción entre cada uno de los componentes y las bases vectoriales. Pues puede ser este vector, y este vector lo podemos trasladar en este espacio a otra posición. Lo podemos colocar aquí. Pero como las bases vectoriales no cambian, las bases vectoriales aquí y las bases vectoriales aquí son las mismas, este vector lo podemos definir de la misma manera en la que estaba definido en esta otra posición, con los mismos componentes y multiplicados por las mismas bases vectoriales. Es decir, un transporte paralelo, esto se llama transporte paralelo de un vector en un espacio plano, no cambia ni sus componentes ni tampoco las bases vectoriales, porque son las mismas. Es invariante y por eso es importante utilizar esta notación, porque esta notación con vectores nos asegura que estemos trabajando con estructuras invariantes. De todos modos, podemos tener vectores pues que sí que van a cambiar con las coordenadas. Por ejemplo, podemos considerar la coordenada tiempo x, 0, aquí donde nu, pues si es 0 es la coordenada tiempo. Y como sabéis, pues si un vector cambia con el tiempo, pues un vector posición pues es velocidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente calculamos cuánto cambia el intervalo de cambio del vector con los desplazamientos en cada una de las coordenadas. Es una derivada. Entonces, si nu es 0, sería la derivada del vector con el tiempo. Si nu es 1, sería la derivada del vector con la coordenada x. Si nu es 2, sería la derivada del vector con la coordenada y. Esto nos mira los cambios del vector v con el desplazamiento, si es que este vector va a cambiar con el desplazamiento. Bien, si derivamos esto, la parte de la izquierda, para calcular cómo cambia el vector, tenemos que derivar la parte de la derecha también. Y entonces lo hacemos y como
hemos establecido que en un espacio euclídeo las bases unitarias vectoriales no cambian con las coordenadas. Este vector, este conjunto de vectores unitarios, denominados U con la flechita y con los índices covariantes mu, no cambian, no es necesario derivarlo. Estos vectores son constantes. Pero lo que sí puede cambiar es el módulo, el tamaño del vector, con respecto al desplazamiento en las coordenadas, y esto se calcula como la derivada de cada uno de los componentes del vector, porque pueden cambiar con las coordenadas. ¿Qué es lo único que no cambia en este vector? Las bases que utilizamos para poder definir estas estructuras. Sí puede cambiar por un vector aceleración, es el cambio de la velocidad con el tiempo, ¿no? También puede cambiar, pues yo qué sé, un vector de intensidad eléctrica con respecto a la distancia, a la coordenada X, ¿no? A la distancia, a la carga, cosas de ese estilo. Pero lo que no nos cambia son las bases vectoriales. Y esto es una derivada, pues normal y corriente, una derivada en coordenadas gaussianas en un espacio euclídeo, de las de toda la vida. Las bases vectoriales no varían con las coordenadas en un espacio euclídeo plano, ¿vale? Por lo tanto, las bases vectoriales no son una función de las coordenadas, no cambian con las coordenadas. Pero bien, recordemos en las lecciones anteriores que esto no es así en un campo curvo, en un espacio curvo. Por ejemplo, en la Tierra. Podemos, si estamos en España, aquí en una zona diferencial de nuestro espacio curvo, dibujar nuestra tríada de vectores base, unitarios, ortogonales, aquí gaussianos, euclídeos, en esta zona pequeñita con las que podemos construir pues todos los vectores, vectores posición, velocidad, aceleración y estudiar cualquier tipo de movimiento aquí. Pero si nos desplazamos, nos transportamos a otra zona, aquí como en Inglaterra, pues tendremos otras bases vectoriales que son diferentes porque han cambiado de orientación en Inglaterra. Y esto es lo que sucede en un espacio con curvatura. Es muy diferente al espacio anterior donde las bases vectoriales eran invariantes con las coordenadas. Si nos movíamos por la coordenada X, no les pasaba nada. Ahora, si nos movemos a lo largo de la coordenada X, las bases vectoriales van a cambiar de orientación. Y si desplazamos cualquier vector aquí, simplemente un transporte paralelo de, por ejemplo, un vector en esta zona. Tenemos este vector y lo queremos desplazar a lo largo de este espacio. Pues nos metemos en el coche con el vector orientado aquí. Debido a esta curvatura, que vamos con el coche andando por esta curvatura, este vector que está dentro de nuestro coche, pues va a ir cambiando de orientación conforme nos vamos acercando a Inglaterra. No cambia con respecto a las coordenadas gaussianas locales, fijaos aquí, de orientación, si lo comparamos con estas coordenadas gaussianas locales aquí. Pero si tomamos en cuenta todo el espacio, las coordenadas, las bases unitarias de nuestras coordenadas gaussianas, que se llaman así, nuestras coordenadas euclídeas van a cambiar de orientación y también lo va a hacer el vector. Y este es un cambio del vector por curvatura, que es también lo que pasaría, es la gravedad, básicamente. Si tenemos aquí un satélite, pues va a cambiar de orientación debido a la gravedad, que es lo que, como vosotros sabéis, causa esta curvatura. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un desplazamiento paralelo de un vector en un espacio con curvatura, este vector va a cambiar de orientación no porque cambie su tamaño, no porque cambie con el tiempo el vector aceleración o porque cambie lo que sea. Podéis tener un vector constante, pero va a cambiar de orientación simplemente porque la estructura del espacio local en cada punto es diferente. Y como vimos en las lecciones anteriores,
hemos encontrado una manera de unir estos puntos diferentes con una estructura que se llama conector. ¿Vale? Evidentemente, aquí tenemos nuestro vector, que es igual a la multiplicación de cada uno de sus componentes en las coordenadas por el vector, los vectores unitarios en cada coordenada. Pero fijaos que ahora estos vectores cambian de orientación y como estos vectores cambian de orientación, también nos va a cambiar de orientación nuestro vector. Entonces, en relatividad general a nosotros nos interesa estudiar cómo se están moviendo las partículas en un campo con curvatura, por ejemplo, el generado por la gravedad. Por eso es importante entender cómo cambia la orientación, cómo cambia un vector que se esté moviendo, un vector, una partícula, algo que se esté moviendo, un satélite o lo que sea, cómo cambia este vector en este espacio. Y para ello tenemos que para calcular los cambios con el cambio de coordenadas, estos movimientos, necesitamos hacer derivadas. Vamos a ver cómo cambian los vectores por el traslado en un espacio con curvatura. Esta es nuestra expresión del vector, como ya conocéis. Y ahora pues vamos a derivarlo. Esto es el cambio del vector con cada cambio diferencial en cada una de las coordenadas. Y fijaos, ahora lo que hacemos son las derivadas. Si lo veis con dificultad podéis poner aquí una derivada de la coordenada X o Y o Z. No hace falta, yo utilizo la manera general poniendo el índice nu para indicar cualquier tipo de esas coordenadas, ¿no? Da igual. Esta derivada va a ser la derivada de nuestro vector, que es este de aquí, con las coordenadas. Pero fijaos, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque los componentes del vector pueden cambiar con las coordenadas. Un vector velocidad que cambie con el tiempo es una aceleración, o sea, puede cambiar el tamaño del vector. Y ahora las bases vectoriales sabemos que sí que van a cambiar con esos desplazamientos. ¿De acuerdo? Ahora sí son una función de las coordenadas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la derivada de un producto de funciones. Porque esto va a ser una función de las coordenadas y esto es otra función de las coordenadas. En el caso anterior era solo la derivada de los componentes, pero no de las bases vectoriales porque no era una función de las coordenadas. Aquí esta derivada ya no es una derivada simple, es una derivada de un producto. Muy bien. Pues vamos a derivar. Y como sabéis, la derivada de un producto es la derivada de la primera función por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y es esto, la derivada del primero, la derivada de cada uno de los componentes mu, por las coordenadas x nu, multiplicado por el vector sin derivar, aquí, el vector unitario en las coordenadas mu sin derivar. Bien, y esto sumado a la derivada del segundo, que es la derivada de las bases vectoriales con respecto a las coordenadas por el primero sin derivar, que son los componentes del propio vector. Y aquí nos aparece esta expresión, que es el cambio de las bases vectoriales con el traslado en las coordenadas. Cómo cambian las bases vectoriales por ese traslado. Si las bases vectoriales no son una función de las coordenadas, esta derivada sería 0, este término desaparecería y nos quedábamos con la derivada normal y corriente que hemos visto anteriormente. Pero ese ya no es el caso. Ahora las bases vectoriales están cambiando con ese traslado. Y sabemos de la lección anterior que esta derivada de aquí corresponde a los símbolos de Christoffel con una contracción en el índice alfa con las bases vectoriales y con estos índices mu y nu libres, bueno, que son iguales a los que nos quedan aquí. Así que podemos sustituir esta parte aquí. Y nos queda
Esto nos queda la derivada de los componentes del vector, lo que cambia el tamaño del vector, pues por lo que sea, porque estamos acelerando o porque se está moviendo nuestro coche, con las coordenadas multiplicadas por las bases vectoriales. Fijaos que aquí hay una contracción de índices, estos se simplifican. Y aquí tenemos, fijaos, el símbolo de Christoffel contraído con nuestras bases vectoriales en alfa, y los componentes mu ahora están contraídos a su vez por los componentes mu del símbolo de Christoffel, del conector, con lo cual únicamente nos queda libre este símbolo nu de aquí. Y si nos fijamos en la expresión original, tenemos aquí el índice nu que nos queda aquí debajo, que nos aparece aquí, libre, que nos aparece aquí, y el resto están por contracción y nos van a simplificar, con lo cual nos queda una ecuación muy bonita, pero esta ecuación tiene un problema. Vamos a arreglarla un poquito. Fijaos. Para poder arreglar esta ecuación, lo que hemos hecho es, estos índices mu que hay aquí, los podemos cambiar por alfa. ¿Por qué? Porque son índices que están en contracción. Los podemos llamar como nos dé la gana porque se van a simplificar. Entonces los cambiamos por alfa. Y estos que eran alfa aquí, los vamos a cambiar por mu. ¿Por qué? Porque estos están en contracción. Estos con estos, digamos, entre comillas, que se simplifican, se anulan. Por lo tanto, los podemos llamar alfa, beta, gamma o mu. Pero los hemos decidido llamar mu porque de esta manera nos quedan las bases vectoriales aquí con los índices covariantes mu que son iguales a estas. Y por lo tanto podemos factorizarlo. Con este cambio de nomenclatura en los índices lo podemos factorizar. ¿Vale? Y nos queda la parte vectorial aquí multiplicando al resultado de nuestra derivada, que es la derivada de los componentes contravariantes del vector, lo que cambian esos componentes con el cambio de coordenadas, más lo que cambian los componentes de ese vector debido a la curvatura. Y esa curvatura viene dada por los símbolos de Christoffel, los conectores. Acordaos de la lección anterior. Bien, tenemos ahora esta expresión que es bastante más bonita. Fijaos que antes no podíamos factorizarla porque teníamos dos índices diferentes aquí. Y esto de aquí es la derivada de los componentes contravariantes de nuestro vector multiplicado por estas bases vectoriales. Y tenemos, fijaos, las bases vectoriales aquí, las bases vectoriales aquí y la derivada de los vectores contravariantes aquí con la derivada de todo esto. Por lo tanto, podemos eliminar esta parte vectorial que hay aquí y dejamos esta derivada solo de los componentes, que es mucho más fácil que andar con vectores y con flechitas y con historias. Entonces, la derivada de los componentes contravariantes de este vector que hemos hecho no es la derivada simple, esta de aquí que teníamos antes, sino que hay que sumarle un cambio de los componentes que viene dado por la curvatura de nuestro espacio y que no está conectado, esos puntos con curvaturas, con estos símbolos de Christoffel. ¿De acuerdo? Bien. Esta no es una derivada en coordenadas gaussianas, aunque lo pongamos aquí con esta D minúscula. Fijaos, esto no es igual a esto, evidentemente. A esta derivada le vamos a dar otro nombre y otro símbolo, y se va a denominar la derivada covariante de los componentes contravariantes de un vector. Derivada covariante porque es una derivada que lo que va a hacer es covariar, va a cambiar con ese traslado de componentes en un espacio con curvatura. ¿De acuerdo? Y la derivada covariante la vamos a definir de otra manera. En vez de con estos diferenciales normales y corrientes por convención,
estos diferenciales son derivadas normales gaussianas en coordenadas gaussianas normales y corrientes, a la derivada covariante la vamos a denominar con una D mayúscula y aquí con un subíndice contravariante que nos indica la coordenada con la cual estamos diferenciando. Pues si nu es 0 sería la derivada covariante con el tiempo. Si nu es igual a 1, la derivada covariante con un desplazamiento en coordenadas x. Si nu es igual a 2, con coordenadas y. ¿Vale? Y va a ser igual a la derivada, el cambio estándar gaussiano en un espacio normal sin curvatura, pero corregido por el cambio en el vector generado por esa curvatura. Y fijaos que los componentes contravariantes del vector van a estar por contracción modificados por los símbolos de Christoffel. Y esta es una ecuación tensorial correcta, fijaos. En la parte de la izquierda tenemos dos índices libres, las coordenadas mu de nuestro vector que se estamos desplazando, las coordenadas nu contravariantes aquí abajo de las coordenadas con las que estamos derivando. Nu abajo, mu arriba. Aquí tenemos un mu arriba, muy bien, y un nu abajo, que es un contravariante, está en el divisor, por lo tanto es un nu abajo. Y aquí el alfa se nos simplifica por contracción, nos desaparece este índice y nos queda un mu arriba y un nu abajo que nos lo proporciona el símbolo de Christoffel, con lo cual todos los componentes de nuestra ecuación van a tener mu arriba y nu abajo. Está bien diseñada. Normalmente en cálculo tensorial se utiliza el símbolo del como derivada, que también incluye los casos de las derivadas covariantes. Esto es por definición, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en matemáticas muchas veces se sobreentiende que estos símbolos son derivadas generales, que también incluyen a las covariantes, pero la vamos a liar mucho en este curso si utilizamos esto indistintamente para derivadas covariantes y derivadas normales. Entonces he decidido utilizar la D mayúscula para indicar una derivada covariante y la D normal pequeñita o los del para la derivada normal. Bien. Pues esto es por definición. Se define la derivada covariante de un vector como la derivada normal gaussiana en nuestro espacio gaussiano local más lo que cambia por la curvatura, ¿vale? Es una derivada normal corregida por la curvatura con una corrección. Y esta derivada covariante se introduce en relatividad general para asegurarnos, para mantener la estructura de los vectores cuando los estamos trasladando en una superficie curva, para asegurarnos de que mantenemos una invarianza en todos los sistemas de referencia en todos los puntos con curvatura de un espacio y que podemos utilizar cualquier tipo de coordenadas, porque esta derivada va a ser independiente del sistema de coordenadas que utilicemos, porque está corregido por estos conectores. Y esto es importante porque nos aseguramos que se mantenga una invarianza vectorial que se llama covarianza, es decir, esa corrección en los vectores introducida por la curvatura en nuestras derivadas en un espacio curvo. Necesitamos modificar las derivadas para asegurarnos esa covarianza de los vectores en un espacio curvo. Es decir, que lo que midamos en España sea igual que lo que midamos en Inglaterra con la misma fórmula matemática y que no tengamos que estar aplicando fórmulas de manera local. A eso es a lo que me refiero. Por poner el ejemplo práctico, esto es un concepto fundamental porque podemos considerar el campo gravitatorio como un campo. Y fijaos, aquí tenemos un campo con curvatura y vemos que cuando trasladamos un vector sin cambiar su tamaño, sin cambiar el módulo, a lo largo de la superficie, simplemente por el hecho de tener curvatura en la superficie, el vector
nos está cambiando de forma y de orientación. Pero estos cambios y formas en la orientación son importantes. ¿Por qué? Porque están siguiendo la estructura de las bases vectoriales unitarias y sus orientaciones en cada punto. Por lo tanto, si tenemos un vector con una orientación particular en esta zona local con estas bases, si aplicamos la derivada covariante y lo movemos aquí, va a variar de la misma manera que las bases vectoriales y va a mantener una orientación idéntica a la que mantenía en este otro punto. Y todo esto gracias a la introducción de los conectores durante el traslado de esos vectores y esas bases en la superficie con curvatura. Es importante que hayáis visto las lecciones anteriores para entenderlo completamente. Pero esa derivada, las derivadas, que es lo que cambian los vectores con el cambio en las coordenadas, ahora tienen un término extra para asegurarnos que lo que vemos aquí sea igual a lo que vemos aquí y sea igual que lo que vemos aquí y también sea igual que lo que vemos aquí con respecto a las bases vectoriales locales en cada punto. Así que el primer problema gordo que tenía Einstein en su ecuación es que aquí utilizaba derivadas, las dobles derivadas del campo gravitatorio, que es el tensor métrico, pero estas derivadas son derivadas normales y corrientes en coordenadas gaussianas. Por lo tanto, cuando nos movíamos, por ejemplo, de España a Inglaterra, esto sirve localmente, pero no nos sirve como una fórmula general, porque si queremos definir lo que está sucediendo en Inglaterra desde España, si no introducimos esas correcciones que observamos desde España, no seremos capaces de describir completamente lo que esté sucediendo con la gravitación en Inglaterra. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos en estas derivadas introducir los conectores que nos van a unir las bases en Inglaterra con las de España. Esta es la definición de derivada covariante que vamos a hacer con esta D grande. La derivada covariante es igual a la derivada normal y corriente, como si no estuviéramos en un campo con curvatura más esta corrección. ¿Vale? Por lo tanto, Einstein dio un pequeño paso más allá. Dice, bueno, pues voy a comprobar si en vez de derivadas normales introduzco derivadas covariantes aquí a mi tensor métrico, si ahora se cumple esta igualdad. Antes de esto hizo otras cosas, como ya veremos en las lecciones siguientes, como por ejemplo calcular las geodésicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta era la idea que tenía, cambiar las derivadas normales por derivadas covariantes. ¿Por qué? Porque, no lo he mencionado en la diapositiva anterior, la teoría de la relatividad general cumple unas ciertas simetrías que se llaman simetrías gauge, que esas simetrías aparecen no solo en relatividad, sino también en teorías de campos cuánticos, e implican esas simetrías que tenemos que modificar operaciones, como por ejemplo las derivadas, para poder mantener propiedades invariantes dentro de un campo. En este caso es un campo gravitatorio, intentando mantener las orientaciones invariantes de los vectores con ese transporte a lo largo de la superficie junto con las bases vectoriales. Y en otros tipos de teorías de campos cuánticos, esa invarianza, que también implica modificaciones algunas veces de las derivadas, se llaman también derivadas covariantes, pero no son las mismas que estas, son otras modificaciones. Esto lo que hace es asegurarnos, estas simetrías nos aseguran, en el caso de la relatividad general, que podamos utilizar cualquier tipo de sistema de coordenadas y que no nos tengamos que preocupar por desplazamientos a lo largo de una superficie curva, porque nos mantiene esas simetrías de tipo gauge gravitatorias. Se les llama simetrías gauge o propiedades gauge, ¿vale?, del campo gravitatorio. No quiero meterme mucho en ello porque es un poco complicado de explicar, pero que lo sepáis, que para mantener esa invarianza necesitamos introducir modificaciones dentro de operaciones que antes eran estándar.
Conclusiones. Para calcular trayectorias, como veremos, para poder calcular la ecuación del movimiento de una partícula en un campo con curvatura, necesitamos haber definido las derivadas covariantes, como lo hemos hecho en esta lección. Estas derivadas generalizan el uso de los tensores métricos. ¿Por qué? Porque los tensores métricos utilizan vectores unitarios base, porque son productos escalares entre los vectores base, y como estamos trabajando con vectores, esas derivadas nos van a generalizar el uso de los tensores métricos en todos los puntos de un espacio con curvatura o sin curvatura. Pero todavía necesitamos aprender a calcularlas, ¿no? Y hemos dado la expresión para las derivadas de un vector contravariante y también tenemos que calcular la derivada covariante de un vector covariante, que eso lo veremos en la próxima lección. Pero ya veis que poco a poco vamos construyendo todas las herramientas matemáticas necesarias para ir adentrándonos en la relatividad general. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un link a la lección anterior por si tenéis que ir a ella y también el enlace al curso de relatividad general y si queréis os podéis suscribir a mi canal pinchando en el ratoncito y así si os suscribís podéis recibir notificaciones cada vez que suba pues una lección nueva. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.